Bueno, Patricio, un placer estar. Esta vez vamos a hablar solamente con el doctor Patricio Carvalles. Dale, vamos. Lo que nos convoca es la reforma laboral. Bien. Contame, sé que debe ser muy extenso, pero los puntos principales, ¿cuáles son las diferencias de lo que teníamos y lo que tenemos hoy? Dale. Bueno, a ver, como vos bien decís, es una reforma. No es un cambio estructural y sistémico de todas las cuestiones laborales. Es una reforma que viene bien. ¿Viene bien para qué? Para dar alguna previsibilidad mayor en algunas cuestiones. Yo creo que la ley 20744, que se había dictado ya hace muchos años, en la década del 70, era una muy buena ley, pero que lamentablemente, por muchas reformas posteriores que se fueron realizando, había quedado en algunos puntos contradictoria y que en muchas ocasiones también la jurisprudencia de los tribunales la iba modificando en forma no del todo correcta. Puedo poner muchos ejemplos, pero a mí me viene a la cabeza uno fácil para todo el mundo. Las indemnizaciones laborales. ¿Cómo se calculan las indemnizaciones laborales? Históricamente la indemnización laboral es 1 mes por cada año trabajado o fracción superior a 3 meses. Más también la proporción de aguinaldo, ¿no? Bueno, ahí vienen ahí empezamos con todas las discusiones. Proporción de aguinaldo, proporción de bono, las personas que tienen un bono anual. Algunos tribunales decían el celular, la medicina prepaga, el estacionamiento, y ya se empezaba a hacer toda una desvirtuación concreta del monto. Y había tantas opiniones sobre monto casi como jurisdicciones había en el país. Ejemplo, la provincia de Buenos Aires tenía un muy estricto cumplimiento de que tenía que aplicarse esto que mencionabas vos, el proporcional del aguinaldo. Claro. En Capital Federal eso no ocurría mayoritariamente. Entonces, ¿qué generaba? Una enorme imprevisibilidad cuando una empresa tenía que efectuar una liquidación, que podía dar lugar a, si no lo hacía correctamente, el trabajador reclamaba multas, sanciones y procesos, juicios eternos y gravosos para la empresa. A veces beneficiaba al trabajador, a veces no lo beneficiaba, pero complicaba todo el sistema. Claro. Eso la nueva ley le pone un manto de absoluta claridad. Esa base de cálculo, prevista en el artículo 245 de la ley, es 1 mes por cada año. ¿Y sobre qué base? La mejor remuneración mensual, normal y habitual. Punto. No como era antes, que eran los últimos. Esa base sigue estando, pero no la base de agregarle el bono proporcional. Solo el mensual, el sueldo. Exacto. Y hace un tope. A ver. Que eso va a ser parte seguramente de alguna discusión de los doctrinarios y jurisprudenciales, que había un viejo fallo, no tan viejo, fallo de la Corte, un fallo Bisotti, que establecía que la mejor remuneración no podía ser superior a 3 salarios mínimos de convenio o el 67% de la mejor remuneración normal y habitual. Si eran salarios bajos, era el salario, con el tope de 3, o el 67%. Bueno, la ley, ese fallo Bisotti de la Corte de hace unos cuantos años, que algunos tribunales lo aplicaban, otros no lo aplicaban, había todo quedaba a criterio del juez. Quedaba a criterio del juez, porque los fallos de la Corte, recordemos, no son obligatorios. Claro. Ahora la ley 27802, lo establece expresamente. Fija ese tope. Entonces, las reglas pueden... Para todo el país. Para todo el país. Una ley nacional para todo el país, que entonces pueden gustar más o menos. Eso es una opinión. Depende a alguno le gusta más, otro menos. ¿De qué lado estás? De qué lado estás y de lo que te toca en el momento. Pero por lo menos son pautas mucho más claras que antes. Porque lo peor que puede pasarle en cualquier orden, ¿no?, es que la justicia, un tribunal diga una cosa y otro tribunal diga otra sobre casos similares. Y esto que ahora dicen que el FAL, ¿esto es aplicable a todos los trabajadores? Bueno, el FAL... ¿O no tiene que ver con la ley? Estoy mezclando. No, está muy bien. El FAL es un procedimiento de ir en forma... como vas adelantando la potencial indemnización que puede tener un trabajador. Sí. Con un aporte a empresas que van a
administrar esos fondos con un fideicomiso, con la seguridad que eso genera un patrimonio de afectación, y va a ir administrando. Y cuando haya que hacer una indemnización para un trabajador, puede salir de eso. De ese fondo. De ese fondo, que tiene algunos beneficios impositivos y demás. ¿Y de dónde sale ese dinero? Aportes propios de la empresa. O sea, ¿hay que sumar? No suma porque podés desgravarlos en parte. Ok. Está bien. Acaba de salir el decreto reglamentario, que es cierto, que ya salió, que siempre estábamos esperando ese decreto. Sí. El decreto es bueno, hay que ver también cómo se aplica. El trabajador no tiene que poner un peso más. No es más gravoso para el trabajador. No hay ninguna. En otros países hay métodos mixtos que tienen algo de gravoso para el trabajador. En este caso no. No perjudica en nada, y en todo caso puede ser un beneficio, porque puede darle una seguridad en alguna empresa que tenga algún problema, porque ese es un patrimonio de afectación que sale del patrimonio de la empresa, lo administra un tercero y el trabajador puede cobrar. Claro, en caso de que la empresa tenga un problema, lo va a poder cobrar. Exactamente, es conveniente. Repito, salió el decreto, pero hay que ver cómo se implementa, cómo se administra. Todavía estamos y después viene la experiencia, ¿no? El día a día. Y sí, que muchas veces, por ahí una ley es muy linda, un decreto también, pero a veces en la práctica cuesta más esa administración. Porque aquí también se mezcla, perdón que te interrumpa, también se mezcla un poco la economía, cómo se van a administrar esos fondos, cómo funciona la economía, si la rentabilidad va a ser o no va a ser. O sea, hay varios puntos todavía a determinar. Y viste que yo escuché, por lo que leo, el banco de horas, que viste que mucha gente, algunos medios periodísticos, eran bastante detractores de este tema. ¿De qué se trata el banco de horas? Y todos lo pueden aplicar. Primero, el banco de horas es, rápidamente, la ley establece un lapso en el cual la empresa puede requerirle al trabajador, el trabajador aceptar una X cantidad de horas extras por día, que no tiene que superar la posibilidad de descanso de 12 horas mínimas que tiene que tener la persona. El banco de horas lo que posibilita, en tanto y en cuanto haya un acuerdo gremial o de la empresa o del trabajador puntual, que acumule horas sin superar esa barrera de las 12 horas de descanso, que acumule horas y que pueda tomárselas en un día entero o después, ¿no? Como una licencia. Una licencia posterior, que puede en algunas actividades ser conveniente y en otras actividades no ser conveniente. Creo que va a ser acuerdos más de empresa que globales. Que de sindicatos con empresas. Va a haber algunos acuerdos. Porque la diferencia entre las pymes, porque ¿no? la diferencia entre las pymes y la diferencia propiamente que haga la empresa en sí, el servicio y el trabajo y la actividad que preste. Me parece que creo que es algo conveniente porque no se le impone al trabajador. Hubiera sido inconveniente una imposición. Claro. Yo creo que una imposición hubiera sido claramente inconstitucional. Pero bueno, si acuerdan, me parece que es una posibilidad que de hecho se venía produciendo. Ahí también, a veces en estos casos, la ley termina regulando situaciones fácticas que venían ocurriendo. Pasaba esto, que muchas empresas decían, bueno, no, yo trabajo 2 horas más y trabajo 2 horas más por día y me tomo un día, tal día, y eso te venía ocurriendo. Sucedía. Sí, entonces me parece que le da un marco legal a eso que venía pasando sin ser obligatorio, compulsivo para el trabajador. Claro, es un acuerdo de partes. Tiene que estar. Y lo otro que también vi que se modifica es el tema de vacaciones. Yo no sé si también antes existía y no se llevaba. La forma de partir las vacaciones, de separar las vacaciones, ya venía siendo una práctica muy habitual. Esa es la realidad. Sí, es verdad. Pensá, personas que pueden tener, por la antigüedad, 35 días, 21 días, 28 días. Terminaba pasando que era raro que se las tomaran todas juntas. No era cuando yo era chico, vos no, pero cuando yo era chico, que me acuerdo que eran las vacaciones y era habitual, 20 días, 30 días, era lo habitual, la gente se tomaba más vacaciones. Sí, vacacionaba más. Hoy tal vez sea el mismo lapso temporal dentro del año, pero mucho más se particiona. Se particiona. Entonces, me parece que también la ley otorga esa posibilidad y da eso. Eso puede la empresa proponerlo un poco más y el trabajador tiene que aceptarlo, pero creo que termina regulando algo una práctica que se venía produciendo. No lo veo como algo que... A mí me parece que esta ley, por más que se puede interpretar que puede hacerle perder derechos a los trabajadores,
en algún caso puede ser, alguna derogación de estatutos especiales, alguna derogación de leyes particulares, eso puede estar, pero en líneas generales da más posibilidades y más previsibilidad a las partes. Y cuando da más previsibilidad a las partes, a mi opinión personal, siempre es mejor. Es mejor. Siempre es mejor. Creo que no es suficiente la ley, que falta, pero que es un gran paso. Creo que es lo mejor que pudo salir en este momento. En este momento. Y eso porque hubo muchas modificaciones cuando se trató de este tema. Muchas modificaciones, muchas peleas, muchas discusiones. Bueno, en Argentina somos no salió tal cual lo que esperaba. No salió, pero me parece que es un paso adelante y que va a ser más conveniente y va a ser... hablando sobre el tema también de las vacaciones, viste que, no sé si es así, que también ocurría en la práctica, que hay un plazo para tomarse las vacaciones, inclusive que, no sé, cada tanto te tenés que tomar en temporada. Bueno, el tema de los 2 años, y si no, y de la temporada, y también el tema de que si no te los tomás, los 2 años prescriben las vacaciones. A ver, a mí me parece que siempre digo lo mismo. Cuando hay un acuerdo razonable y que las empresas están yendo para adelante y todo es más fácil. Cuando hay conflicto, cuando se vive en el conflicto, es muy difícil. Y eso es, yo creo que las empresas que viven el conflicto, tanto en cualquier ámbito, el conflicto no es bueno, siempre termina. Creo que esto da buenas posibilidades. Sí, deroga, ya estaban derogadas con la ley anterior que se había dictado en el 2024 y el decreto, con la ley bases y demás. El tema de las multas, que las multas generaban una complicación muy grande. Explícame un poquito de eso. Bueno, como yo te decía al inicio, esto de la ley 2744 se había sancionado y después hubieron un montón de reformas. 24013, 25323, bueno, un montón. Me voy a olvidar de tantas que fueron. En definitiva, terminaban estableciendo multas. ¿Multas por qué? Por conductas reprochables al empleador. Yo creo que estaba bien que hubiera conductas reprochables al empleador y que se sancionaran, pero cuando terminaba habiendo duplicidad y eso multiplicaba las indemnizaciones, terminaban siendo un problema. Porque las empresas, no las grandes posiblemente, pero las pymes, podían quebrar y quebraban. Y era un problema. Entonces, y también no te permite, decís, no te incentiva a tomar gente. Entonces también eso es un punto que me parece que con esto se modifica. Sí, con la ley anterior, ya la dictada en el 2024 y ahora ya no hay multas. Entonces eso permite, algunos pueden decir, bueno, eso puede permitir un mayor abuso del empleador. Puede ser, pero también prevé que si se produce ese abuso, hay una indemnización, sea más regida por la ley civil, que tendrán que aplicar los jueces laborales y en cada jurisdicción será de una forma, pero permite esas sanciones. Entonces, me parece que lo importante acá es que, como concepto de país, que el empleo crezca, que la actividad económica crezca y que todos, tanto empleado como empleador, puedan estar mejor. Y lo que tiene que hacer un gobierno, en este punto, o más que un gobierno, lo que tiene que hacer un país es tratar de brindar los mejores elementos para que esas dos cuestiones puedan producirse. Claro. Si tuvieras que hacer un resumen entre las cosas positivas que trae esto y las negativas, ya sea para el empleador como para el trabajador. Yo creo que en general es positivo. Creo que una de las cosas que hizo muy bien, el mayor problema que se dio en los últimos años en las cuestiones laborales estuvo vinculado en los juicios laborales, me refiero, a la aplicación de las tasas de interés. ¿Qué tasa de interés era la aplicable? Eso fue un debate enorme, pero enorme, de absoluta discrecionalidad de los magistrados y diciendo cosas muy diferentes. No importa quién tenía razón, lo que importaba era la disparidad. Que en un mismo proceso podía ser 100 pesos y en el proceso al lado, siendo el mismo caso, solo por aplicación de la tasa de interés, se volcara a 300. La tasa de interés la decidía el juez. No había una uniformidad de criterio. La Corte dio pautas, pero no dio pautas, podría decir, no determinó pautas claras. No dijo, la tasa de interés tiene que ser tal. El Superior Tribunal de Justicia de la Corte Suprema, Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, sí determinó una pauta muy alta, pero por lo menos determinó una pauta. Para mí es más importante que determine una pauta que haya una indeterminación. Esta ley determina una pauta clara, IPC más 3%.
no puede superar eso, lo cual es algo razonable. Es razonable. Para ambos. Para ambos. Puede gustar más o menos. Yo repito siempre, puede gustar más o menos. Pero yo estoy cansado de ver sentencias divinas que quedan colgadas en un cuadrito porque nunca pueden ejecutarse, porque el que tiene que pagar o no está, o no pudo y demás. O quebró. En cambio, esto por lo menos establece una pauta. Claro. Y la pauta es razonable. Y sí, es el índice del precio del consumidor más una tasa de interés por ciento. Es razonable. Eso es lo positivo que ves. Eso yo lo veo como positivo, esa previsión. Después, la ley base también, la ley de reforma laboral, aunque sea solo de reforma laboral, avanza un paso más, que es, establece una nueva jurisdicción. Hay un fallo, por ahí me estoy yendo de tema, pero creo que tiene algo que ver con lo laboral y también con lo civil y comercial. Hubo un fallo de la Corte, que se llamó el fallo, que fue Ferrari contra Levinas, popularmente llamado Levinas, que estableció que el último tribunal de la causa en cuestiones civiles, comerciales y laborales en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires debía ser el Superior Tribunal de Justicia de la ciudad. Ahí se suscitó una controversia enorme, descomunal. Las cámaras, la Cámara Civil sacó un plenario no aceptando ese fallo, la Cámara Laboral no sacó un plenario pero no aceptaba esa competencia, y la Cámara Comercial lo mismo. Y era un lío realmente de dimensiones enormes que afectaba ¿a quién? A todos. Porque afectaba a la empresa, pero diría que si alguien afectaba más, era al trabajador en los casos de los juicios laborales o a la parte actora en los casos de los juicios civiles o comerciales. Bueno, esta ley, la 27802, puso punto final y estableció que el tribunal competente para dirimir las cuestiones antes de la Corte, en la jurisdicción de la Capital Federal, mejor dicho, en la jurisdicción nacional, que son los juzgados civiles, comerciales y laborales, es el Superior Tribunal. Y eso es un paso enorme para dar transparencia y tranquilidad. Eso es otra cuestión positiva. Y muy importante e imprescindible, porque había un conflicto entre la Corte que decía una cosa y la justicia nacional que decía otra. Creo que el tema del FAL, de la creación de este fondo el FAL, lo que decíamos. Sí, de las indemnizaciones es algo positivo, hay que ver cómo se termina, más allá del decreto, cómo se termina instrumentando. Creo que la previsibilidad de indemnizaciones es un tema positivo. Yo creo que es positiva la eliminación de algunos estatutos especiales y algunas normas. ¿Con los convenios colectivos? Y voy también con los convenios colectivos de trabajo, al haberle fijado un plazo a la ultraactividad, creo que también es positivo para que hace que las partes de los convenios se tengan que sentar a negociar. ¿Cuándo empieza? Perdón, que te interrumpa. Si mal no recuerdo la fecha, el año que viene. El año que viene. Sí. Va a empezar la negociación ahora. Se empiezan las negociaciones. Pero empiezan negociaciones, pero el año que viene se hace operativo. Y terminarían con esos convenios colectivos. Esos convenios del 70 y pico. Sí, que en definitiva tuvieron una ultraactividad y siempre continuaron, pero que la verdad que hay normas o situaciones de hecho que hay que regularizar de una forma diferente o darle un tratamiento distinto, y es bueno que las partes, los sindicatos y las empresas y las asociaciones empresarias se pongan a negociar y busquen lo mejor, pero para el país, que en definitiva, cuanta más gente tenga trabajo, cuanta más empresas sea con trabajo, todo va a funcionar mejor. Así funcionan los países del mundo. Digamos que en líneas generales vos ves todos bastantes cosas positivas, digamos. ¿Qué veo negativo? ¿O qué falta a lo mejor? No, a ver, ¿qué veo negativo? A mí no me gusta, por ejemplo, que el periodo de prueba se amplió y me parece que está bien. Antes eran de 3 meses, ahora se amplió, depende de si sos pyme o gran empresa. Me parece que está bien. No me parece que esté bien que antes había que dar un preaviso al trabajador al que estaba en periodo de prueba para finalizarlo. Ahora eso no está. Yo creo que debiera seguir estando. Me parece que, de hecho, siempre mis sugerencias es, aunque la ley diga que no, seguir avisando. Me parece que es positivo. El fraccionamiento de vacaciones creo que va a ser positivo en general, pero algunos puede terminar perjudicando. En algunas hay que analizar cada empresa y cada contexto. Creo que la cuestión
puntual de las indemnizaciones para mí trae claridad y transparencia. Creo que el límite del 67% por este fallo Bisotti puede no siempre ser justo. Creo que puede no siempre ser justo. No estoy tan de acuerdo con eso. Pero bueno, es lo que se hizo. Y como te decía, la parte positiva es que por lo menos se estableció. Claro. Hay un parámetro. Hay reglas claras. Hay reglas claras que es importante. A mí puede no convencerme del todo, me parece que no. ¿Por qué decís que no te convence del todo? Bueno, porque me parece que si una persona gana 10 pesos y la indemnización es un mes por cada año, debiera cobrar los 10 pesos y no 6,70, que sería ese tope si tiene un sueldo alto. Pero bueno, es una opinión. También hay que conocer, hay otros países que tienen otro régimen totalmente distinto. Voy a poner un ejemplo, Uruguay tiene Uruguay, aunque tengas una antigüedad de 10 años, vas a cobrar un máximo de 6 sueldos. Y es así la ley, y funciona de esa manera. Tengas una antigüedad de 20 años, cobras 6 sueldos. Es la ley. Hay otros países que no tienen indemnización, o hay otros países que tienen estabilidad, como por ejemplo Paraguay, que superado los 10 años no hay posibilidad de despedir al trabajador, salvo por causa. ¿Sería como los empleados del Estado? Más o menos, exactamente. Es exactamente lo mismo. Bueno, no sé si esto tiene algo que ver con el tema de jubilaciones. ¿Esto ayuda en algo? Viste que cada vez se extiende más la edad de vida, la expectativa de vida. Cada vez hay menos gente que ingresa al mercado laboral, digamos, formal. ¿Cómo hacemos para que las futuras generaciones se puedan jubilar? ¿Hay alguna manera? Esa es una pregunta no tiene respuesta. Muy difícil. Pero bueno, a ver, no hubo cambio en la ley de jubilaciones y pensiones con estas reformas. La edad jubilatoria se sigue manteniendo, con excepción de los regímenes especiales que puedan existir, pero sigue manteniendo y los aportes y demás se siguen manteniendo de la misma manera. Hubo alguna disminución en tema de los aportes sindicales y demás, que eso cambió un poco, pero no hubo un cambio puntual y determinante en el tema de las jubilaciones. Bueno, acá siempre estamos con la cuestión de las jubilaciones, si los fondos de retiro y qué pasa. Y bueno, en Argentina tuvimos una experiencia que fue muy buena, pero que terminó muy mal. Sí, no nos olvidamos. La verdad que yo siempre digo lo mismo, entiendo yo que fue una gran ley en ese momento, y el mismo que la creó fue el mismo que la terminó hundiendo, creada en el 94 y muy mal en el 2001, con el tema de cuando se tocaron esos activos que tenían las FJP. Y ya ahí fue como algo que no pudo volver, y después el ANSES, entiendo que cuando tomó estaba tomando algo que era casi imposible que no lo hiciera, porque era lo más conveniente que tenía que hacer en ese momento. La verdad que instalar un régimen paralelo, que haya aportes y demás, sería muy conveniente, porque pasa en muchos países y es una gran salida. Y yo creo que le daría un gran dinamismo. Los fondos de pensiones son un gran dinamizan mucho la economía, porque tienen que invertir y está en qué cosas tienen que invertir y cómo. Son un gran motor de la economía. No hay posibilidad de que vuelva a haber una... Pero yo creo que es muy difícil, porque hay un tema de confianza. Y esa confianza que existió en su momento, lamentablemente se rompió, y volver a restablecerla es muy difícil. Tal vez en unos años, si sigue habiendo confianza, pueda volver a restablecerse y pueda volver a andar. Hoy no lo veo. ¿Y cómo compensar? Porque a mí no se me representa cómo vas a compensar para que la gente se pueda jubilar. Es muy difícil. Porque todos sabemos que las cajas están... Las cajas están muy deterioradas, por no utilizar otra palabra, están muy mal. Y con lo que se jubila la gente no le alcanza absolutamente para nada. Y lamentablemente, salvo los que están sujetos a regímenes especiales, que este gobierno entiendo que busca limitar de alguna manera, la jubilación ordinaria realmente es muy baja, y lo que termina pasando es que lo vemos todos los días, que gente ya jubilada o en edad jubilatoria continúa con su trabajo, o tiene las dos cosas, está jubilada y trabaja, y eso tampoco es bueno para una economía, porque la economía, lo lógico es que las personas lleguen a una edad, se retiren, puedan vivir en su jubilación y entre nuevas, y eso también es un motor para la actividad. Como era hace muchos años. Como era hace muchos años. Yo creo que va a ser muy difícil en los próximos años de Argentina. Creo que las cajas jubilatorias, como vos bien decís, están muy afectadas. Y los fondos de pensión, que sería, a mi humilde modo de ver, una enorme salida, una salida fantástica,
los observo, hay algunos, pero muy limitados, muy de nicho, sí. No son masivos, y cuando no son masivos no colaboran con la economía. No, la masividad en eso colabora, y acá no. Pero por eso había estado muy bien pensado en su momento. Estuvo muy bien pensado, pero estuvo muy... Lamentablemente. Bueno, pasa en Argentina. Pasa mucho, no solamente con esto, pasa mucho. Es cierto. Bueno, Patricio, un placer, la verdad que súper claro siempre en estos casos, y bueno, nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias. Bueno, nos vemos en la próxima edición de Informe Operadores.